resultados de las elecciones 2025 configuraron una reñida segunda vuelta entre el presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González. Noboa ganó en 9 de las 10 provincias de la Sierra, en 4 de las 6 provincias del Oriente, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Además, triunfó también en Galápagos. Luisa González, en cambio, se levantó con la victoria en la costa, mientras en la Sierra solo en Imbabura y en la Amazonía en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde consiguieron mayor ventaja. Noboa obtuvo una distancia de 39 puntos porcentuales en Tungurahua, 36% en Pastaza y 31% en Zamora Chinchipe, mientras González alcanzó 31 puntos de diferencia en Manabí, 25 en Sucumbíos, 18 en la provincia de Los Ríos. Vamos a leer estos resultados con Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Flaxo. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a la audiencia. Gracias. ¿Qué explicación tiene que un país tradicionalmente fragmentado, marcado por cacicazgos locales, hoy se decante claramente por dos tendencias? Bueno, creo que se impuso lo que se ha venido llamando el clivaje correísmo-anticorreísmo. Me parece que esa es la principal explicación, puede haber otras, pero creo que la campaña en sí misma y finalmente la elección se centró en esa contraposición de dos liderazgos que aparecen en este momento. Teníamos hasta ahora un liderazgo muy fuerte, el del expresidente Correa, que ha venido gravitando en el país desde hace más de 12 años y actualmente vemos el surgimiento de un liderazgo alternativo, se podría decir, o en ciernes, que es el del presidente Noboa, y creo que los dos fueron los que captaron el voto en esas condiciones. Me parece que el resto de votantes decidieron que sería desperdiciar su voto al darlo por otros candidatos que tenían muchas menos opciones. Y dentro de ese clivaje, o quizás en la periferia, también se puede encontrar, no sé, cansancio, madurez, comodidad, la intención de que esto se resuelva ya. Quizá esto último que usted señala, que esto se resuelva ya. Me parece que hubo en los últimos días de la campaña una corriente que se fue imponiendo de decir no queremos una segunda vuelta. Votemos con seguridad por los candidatos que tienen más probabilidades y eso fue lo que sucedió. Obviamente no se llegó a este objetivo de que no haya segunda vuelta, pero es la primera vez desde que se instauró el sistema de doble vuelta en Ecuador que dos candidatos llegan tan cerca y con tan alta votación. Con los resultados ya bastante claros, ¿se puede hablar de un retorno al bipartidismo, de dos líneas fuertes, equiparadas? Yo diría no un retorno al bipartidismo, porque no hay partidos políticos por detrás de las dos candidaturas, pero sí retorno a un biliderazgo, se podría decir, a un bicautillismo, como queramos llamarle, pero no creo que esto sea un anuncio del fortalecimiento de dos partidos. Son dos corrientes electorales. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese escenario de polarización en una democracia tan particular como la ecuatoriana? Bueno, tiene, como todos los aspectos en la política, tiene elementos positivos y elementos negativos. El elemento positivo puede ser el que se ha venido reclamando desde hace muchísimos años, de que en la Asamblea no debe haber la fragmentación, la dispersión que ha existido siempre, y que hayan dos fuerzas que puedan contraponerse, que puedan llevar adelante programas, en fin. Bueno, eso es lo que vamos a tener en esta Asamblea. Veamos si esa expectativa que tenía gran parte de la población se va a cumplir con la manera en que actúen esas dos fuerzas, o vamos a ver que no necesariamente era así. El aspecto negativo es que atrás de esto no hay unos planteamientos ideológicamente claros, no hay lo que señalaba antes, organizaciones políticas de largo alcance, son organizaciones
que viven en el momento en que esté presente su líder y que se acabarán cuando el líder se retire o cuando no esté ya en el escenario. Entonces, creo que tenemos todavía mucha tarea que hacer. El país vivió por mucho tiempo la polarización de la política, esa dinámica de liberales y conservadores que se rompió ante el populismo emergente de Velasco Ibarra en 1934. Hoy son otros populismos los que en cambio devuelven al país a ese escenario primero. Doctor, ¿la política también es circular? Sí. Hay un famoso teórico de origen italiano que decía que los tiempos largos en la política son de corsi y recorsi, es decir, de avance y retroceso, y que muchas veces se vuelve a ver las mismas escenas que se vieron anteriormente. Sin embargo, el liberalismo del siglo pasado se apalancaba en el sector exportador costeño, el conservadurismo tenía en la sierra su bastión, y hoy, viendo el mapa, parece que es al revés. Sí, además, justamente en el mapa que ustedes presentaban al inicio, se puede ver cómo un candidato costeño prácticamente tiene su fortaleza en la sierra. Sin embargo, y ahí quizá entramos a temas de la campaña, sin embargo, su campaña no recogió eso, no demostró esa dependencia o esa fortaleza que tiene en estas provincias de la sierra, y creo que ese fue uno de los errores de Daniel Noboa, de no comprender adecuadamente a su electorado. Doctor Pachano, la bipolaridad de hoy ¿es la contienda de dos modelos, de dos visiones, de dos instancias de desarrollo, o son otros los asuntos que se están contraponiendo? El principal asunto que se contrapone, insisto, es el de liderazgos. Yo creo que seguimos hablando del correísmo como un fenómeno de un líder, un caudillo personalista que tiene un fuerte apoyo, es un líder carismático con mucha fuerza, y ha salido a enfrentarle alguien que está en vías de constituirse también con un liderazgo fuerte. Detrás de ello, sin duda, hay dos posiciones quizá contrapuestas, aunque en algunos aspectos no lo son. Tal vez en el aspecto que son contrapuestos es en el tema económico y en el tema social. Es decir, creo que ahí hay quizá dos modelos diferentes, pero en el tema de manejo político me parece que se parecen mucho. Ahora, ¿qué hay en el contexto, doctor Pachano? ¿Pueden realmente estos líderes reclamar esa votación para sí? ¿Pueden los candidatos finalistas jactarse de tener seguros esos respaldos cuando en la práctica los electores, como usted señalaba inicialmente, vieron este proceso inicial como si fuera una segunda vuelta? En esta, como en todas las elecciones, hay diversos tipos de adscripción o de motivos para la votación. Y creo que uno de los motivos, por supuesto, es una cierta adscripción a los candidatos, a cada uno de ellos, pero también hay un fuerte componente del voto anti, el voto en contra de. Y creo que gran parte del voto de Daniel Noboa es un voto anticorreísta, que él no supo capitalizar adecuadamente y que más bien por una campaña muy mal llevada, una campaña triunfalista que decía que van a ganar en primera vuelta, no pudo concretar ese apoyo en términos de ganar precisamente, posiblemente no la primera vuelta, pero con una distancia mayor, y más bien permitió que su oponente principal, es decir, la candidata del correísmo, prácticamente empatara la votación. Creo que en ese sentido hay que analizar muy bien cómo fue la campaña. Me parece que sobre todo el candidato presidente debe hacer un examen muy minucioso de cómo fue su campaña si es que él quiere ganar en la segunda vuelta. Y creo que en este momento
las mayores opciones de triunfo las tiene la candidata Luisa González. Esa caracterización del voto anti al que usted hace referencia, doctor Pachano, ¿le calza a esta mayoría que obtiene el presidente candidato Daniel Noboa en la Sierra Centro? Que hoy la obtiene él, pero en la elección anterior la tuvo Guillermo Lasso, con respaldos más o menos idénticos, casi idénticos, muy parecidos. Que se repita esa dinámica es lo que termina demostrando pues que hay un fenómeno en donde en la sierra no se quiere más correísmo, pero en la costa en cambio se lo sigue viendo como una opción. ¿Qué otra explicación puede tener esta regionalización de las tendencias, doctor? Bueno, las diferencias regionales han existido siempre en la votación, me refiero, han existido siempre, exceptuando el periodo de Rafael Correa, que con su liderazgo fuerte logró que esas diferencias pasaran a segundo plano, es decir, que tuviera una votación más o menos equilibrada, tanto en la sierra como en la costa y en la Amazonía. Pero esto obedece a causas, digamos, de diversa naturaleza, a condiciones económicas, sociales diferentes, a trayectorias políticas diferentes, y ahora han vuelto a surgir. Lo sorprendente de este caso es que se vuelven a surgir con una fuerza enorme, con una apariencia muy visible, digamos así, de las diferencias. Ustedes representaban muy bien al inicio en dónde gana cada uno de ellos, y no solo en dónde gana, sino con cuánto gana en cada una de las regiones. Eso creo que es un tema para analizar más detenidamente y ver las fracturas que eso expresan respecto a la unidad nacional, a la integración nacional. El fenómeno Manabí, ¿a qué responde electoralmente esta provincia que ha sido socialcristiana, que ha sido roldosista, que ha sido gutierrista y desde hace algunos años profundamente correísta? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuáles son las razones que mueven esos pronunciamientos electorales? Es muy difícil dar una respuesta rápida a eso y una respuesta única. Yo creo que obedece a procesos que se van acumulando y que van desarrollándose por diversas razones. Me parece que uno de los factores que cuenta ahí es el de la organización de base que existe en cada una de esas provincias y sobre todo en los cantones manabitas. No me refiero a organización política, sino al tipo de sociedad que existe y que se conforman culturas políticas muy homogéneas y que votan, digamos, en masa, colectivamente, por una opción que se deciden digamos, de mutuo acuerdo en definitiva. Pero son muchos los factores, no podemos señalar uno solo, no podemos decir, como se ha dicho muchas veces, por ejemplo, que cómo es que votan si después del terremoto hubo todos los problemas en la reconstrucción, en fin, cómo votan por las personas que serían responsables de la irresponsabilidad en ese sentido. Entonces, creo que hay fenómenos muy profundos que son muy difíciles de explicar. Que 12 candidatos apenas alcancen un 3.9% de los votos totales, 360.000 respaldos repartidos para 12. ¿Qué motivos hay detrás de estos resultados, tomando en cuenta que muchas de estas candidaturas tenían el auspicio de partidos otrora muy estructurados, muy sólidos, muy populares en determinadas regiones del país? Sí, tenían el respaldo de etiquetas políticas, yo no diría de partidos. En Ecuador no existen partidos en este momento, no existen organizaciones que tengan una institucionalidad, que tengan una estructura, que se reúnan frecuentemente, que elijan a sus autoridades internas, que seleccionen a sus candidatos. No, todo eso no existe. Eso es lo que se llama un partido político y no existe ni en los que han triunfado ni en los que quedaron fuera. Entonces, ¿qué es lo que existen? Existen etiquetas que se alquilan
para las elecciones. Por esto es que se ha dado en llamarles a este tipo de partidos, no solo, o de organizaciones, no solo aquí en Ecuador, sino en general, como partidos Uber o partidos Airbnb. Entonces, ¿por qué? Porque se alquilan por determinados momentos y para quien venga. Y si vemos cuántos de los candidatos a la presidencia habían tenido alguna relación, no digo siquiera militancia, alguna relación con las organizaciones que les presentaron, encontramos que fueron solamente 4 los que tuvieron alguna reunión. Los otros 12 eran personas que alquilaron por un determinado momento esa etiqueta. Y eso el electorado castigó, evidentemente. Entonces creo que hay un problema de fondo en la política ecuatoriana y que es la reconstrucción de los partidos y del sistema de partidos. Tomando en cuenta esto que usted señala, doctor Pachano, el liderazgo que emerge del presidente Daniel Noboa, la recuperación del liderazgo correísta por otro lado, a más de los resultados, a más de los finalistas, este pronunciamiento del electorado también empieza a marcar, a suscribir el acta de defunción de muchas de estas etiquetas políticas. Sí, posiblemente van a renacer como zombies en la próxima elección porque tienen la calificación legal, digamos, por parte de las autoridades del Consejo Electoral, pero son organizaciones que están muertas y que no juegan nada en el panorama político. Pero también, y aprovecho de señalar, me parece que el propio liderazgo en ciernes del presidente Noboa está en riesgo por esta elección. Creo que esta elección va a ser muy definitoria en términos de lo que pueda suceder con él. Si él pierde esta elección, creo que se termina su liderazgo. Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias a ustedes.